Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy, amigos, tengo el corazón en un puño, pero estoy lista para compartir con ustedes un tema que nos concierne a todos los que seguimos con pasión la trayectoria de nuestro querido Khan. ¿Están listos para un poco más de drama e intriga y quizás un atisbo de angustia, pero también de esperanza? Porque hoy, como ya saben, vamos a hablar de Khan Yaman. Y lamentablemente no es para celebrar un nuevo éxito, sino para analizar una situación que honestamente podría poner en jaque su futuro profesional, específicamente en un festival que es piedra angular en la industria. Ya saben, Khan Yaman es un nombre que resuena en todo el mundo, especialmente aquí en España, Latinoamérica y por supuesto, en su Turquía natal. Su talento que no se puede negar, su carisma arrollador, y seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo han convertido en una de las estrellas más brillantes del panorama televisivo actual. Desde que lo vimos conquistar corazones en Erkencicus y, más tarde, consolidar su éxito con proyectos como By Jane y la serie italiana Viola come il mare, Khan ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido que trabaja duro y que ha sabido posicionarse como un ícono de la televisión. Pero como dice el dicho, hasta el mejor escribano echa un borrón, y en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Hoy vamos a desentrañar los entresijos de una situación que podría afectar gravemente la carrera de nuestro querido Khan, y que nos preocupa a todos los que lo admiramos. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es fundamental para que no se pierdan ninguno de los chismes, análisis y noticias que tenemos preparadas para ustedes sobre Khan Yaman y el apasionante mundo de las telenovelas. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de inmediato. No se arrepentirán. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que concierne a nuestro galán. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan, cuáles son sus predicciones y cómo ven la situación. Y ahora sí, prepárense. Porque esto se pone interesante. La historia comienza, como suele ocurrir en este mundo de glamour y ambición, con un festival muy prestigioso. Imaginemos un evento que reúne a lo más granado de la industria del cine y la televisión, una especie de olimpiada del entretenimiento. Un lugar donde se hacen contactos cruciales, se cierran acuerdos millonarios, y por supuesto, se dan a conocer los nuevos proyectos que marcarán el futuro del sector. Un lugar, en definitiva, donde la visibilidad es clave, y donde la presencia de una estrella como Khan Yaman es oro puro. Khan Yaman, como figura internacional, y con su creciente popularidad, ha sido invitado a asistir. Se rumorea, y esto es algo que ha ido creciendo como una bola de nieve en los últimos días, que la participación de Khan Yaman en este prestigioso festival está en serio riesgo. ¿Por qué? Pues, amigos, las razones son varias y complejas. Vamos a desglosarlas punto por punto para que entiendan bien la situación y puedan formarse su propia opinión. Y como siempre digo, estos son rumores e información que ha llegado a mí, y que es mi deber compartir con ustedes, pero no son verdades absolutas. Primero, y esto es algo que ha circulado como pólvora en los medios de comunicación, hay un problema con la logística. Ya saben cómo es esto, a veces los organizadores no se ponen de acuerdo con los representantes del actor, las agendas no cuadran, los vuelos se retrasan, los hoteles no cumplen con las expectativas, en fin, complicaciones burocráticas y técnicas que, aunque no son el fin del mundo, pueden ser un obstáculo considerable para la presencia de una estrella de la talla de Khan Yaman. La logística es un monstruo, un ser implacable que puede arruinar los planes más ambiciosos. Y en este caso parece que las negociaciones entre el equipo de Khan y los organizadores del festival no han ido viento en popa. Las diferencias en cuanto a los requerimientos del actor, los horarios de sus compromisos, o incluso, la disponibilidad de ciertos espacios, podrían estar complicando las cosas. Pero claro, no todos son problemas administrativos. También se habla de posibles desacuerdos creativos. Khan, como todos sabemos, es un actor que se involucra mucho en sus proyectos. Tiene ideas, quiere proponer, se preocupa por la calidad del trabajo y esto, aunque es una virtud, puede generar tensiones con los productores o directores. Rumores apuntan a que en este caso, no se han llegado a un acuerdo en cuanto a la participación de Khan en determinados proyectos que se iban a presentar durante el festival. Tal vez Khan tenía una visión diferente de cómo se deberían abordar algunos de los proyectos, o tal vez, las negocia. Negociaciones sobre los contratos y los derechos de imagen no avanzaron como se esperaba.
El punto es que al parecer, no hubo consenso en algunos temas clave, lo que podría haber llevado a un enfriamiento en las relaciones. Además, no podemos olvidar la importancia de la imagen pública. Can Yaman es un hombre muy celoso de su privacidad y de su imagen. Siempre ha intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, y cuida mucho la forma en que se le percibe en los medios de comunicación. Cualquier controversia, cualquier comentario negativo, cualquier rumor malintencionado, puede afectar su reputación y por consiguiente sus oportunidades laborales. Y lamentablemente últimamente ha habido algunos incidentes, aunque menores, que han llamado la atención de los medios. Situaciones que, sumadas, pueden generar un ambiente de incertidumbre y de especulación en torno a su figura. Algunos medios han sacado a la luz detalles de su vida personal, o han cuestionado sus decisiones profesionales, y esto, inevitablemente, genera ruido y puede afectar la percepción que el público tiene de él. Otro factor que podría estar influyendo es la competencia. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es feroz. Siempre hay nuevos talentos, nuevas caras que quieren brillar. Y claro, los productores y directores tienen que elegir, tienen que tomar decisiones. Quizás, y digo quizás, haya otros actores que estén compitiendo por el mismo espacio, por las mismas oportunidades. Y eso, por supuesto, puede complicar las cosas. La competencia es feroz, y en este mundo, la popularidad es volátil. Lo que hoy es éxito, mañana puede ser olvido. Y esto, por supuesto, obliga a los actores a estar siempre en guardia, a reinventarse, a buscar nuevas oportunidades y a mantener su imagen en la cima. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Can Yaman? ¿Está realmente en peligro su carrera? No se alarmen. No quiero ser alarmista, pero sí es importante ser realistas. Si la situación no se resuelve, si las diferencias no se liman, si la ausencia de Can en este festival se confirma, podría tener consecuencias negativas. Podría significar la pérdida de oportunidades importantes, la cancelación de proyectos que estaban en desarrollo, incluso un pequeño frenazo en su meteórico ascenso. El festival es una ventana al mundo, una plataforma para mostrar el trabajo de los actores, y su ausencia podría afectar su visibilidad y su atractivo para los productores. Por otro lado, y aquí es donde quiero ser optimista, creo que Can Yaman es un hombre inteligente con un gran equipo detrás. Estoy segura de que sus representantes y él mismo están trabajando sin descanso para solucionar los problemas, para encontrar una solución que beneficie a todas las partes. Su talento es innegable, su popularidad es tremenda, y eso es algo que nadie puede negar. Es un actor carismático con una legión de fans en todo el mundo que lo adoran y que están dispuestas a apoyarlo incondicionalmente. Su trayectoria habla por sí sola, y ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Además, recuerden que el mundo del espectáculo es volátil. Lo que hoy es un problema, mañana puede ser una oportunidad. Una crisis puede convertirse en una plataforma para demostrar de qué está hecho un artista. Una polémica o una controversia pueden generar más interés y atención mediática, y a veces, pueden impulsar la carrera de un actor. Y personalmente creo que Can Yaman tiene todo lo necesario para salir airoso de esta situación. Tiene talento, tiene carisma, tiene una gran base de fans, y tiene la determinación de seguir adelante. En definitiva, la situación es delicada, pero no desesperada. Hay que estar atentos a los acontecimientos, a las noticias que surjan. Hay que seguir de cerca los movimientos de su equipo, y estar pendientes de sus redes sociales. Y por supuesto, hay que seguir apoyando a Can Yaman porque se lo merece. Se merece nuestro cariño, nuestro respeto, y nuestro apoyo incondicional. Es un actor que nos ha regalado momentos inolvidables, y que ha sabido conquistar nuestros corazones con su talento y su personalidad. Quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can Yaman logrará superar este obstáculo? ¿Qué creen que debería hacer para proteger su carrera? ¿Creen que la situación se solucionará a tiempo para el festival? ¿Qué consejos le darían a nuestro querido Can en estos momentos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y siempre estoy atenta a sus puntos de vista. Sus opiniones son muy importantes para mí. Bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la situación actual de Can Yaman, y hemos explorado los posibles problemas que enfrenta con su participación en el festival.
Hemos repasado los rumores, las posibles causas y, por supuesto, hemos dado nuestra opinión sobre el tema. Hemos hablado de logística, de desacuerdos creativos, de la importancia de la imagen pública, y de la feroz competencia en el mundo del espectáculo. Hemos tratado de ser objetivos, pero también de expresar nuestra preocupación y nuestro apoyo a nuestro galán turco. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas y por Can Yaman. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no tendría sentido. Su participación, sus comentarios, sus likes, son el combustible que me impulsa a seguir adelante. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Denle un me gusta si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, con todos los fanáticos de Can Yaman y de las telenovelas. Cuanto más se comparta este vídeo, más personas estarán informadas de la situación y podrán opinar sobre ella. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al día con todas las novedades sobre Can Yaman y el mundo de las telenovelas. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Estén atentos a las noticias, porque estaremos informando sobre cualquier novedad que surja. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el caso de Can Yaman, estoy segura de que todo saldrá bien. Adiós.